Buenos días, con el permiso de la presidencia, diputadas, diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Primeramente quiero felicitar desde esta tribuna al periódico El Sudcaliforniano, quien cumple un aniversario más, y reconozco su aportación invaluable en estas tierras tan alejadas a veces del centro, y que el periódico El Sudcaliforniano desde hace mucho tiempo nos ha provisto de la información a esta tierra. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Esto lo dijo en 1829 Simón Bolívar, el gran libertador de América. Qué visión más exacta de la realidad en aquel momento, pero que desgraciadamente persiste y se confirma. Con los mismos argumentos, una tras otra, Estados Unidos y su comparsa, la Organización de los Estados Americanos, intervienen en nuestros países. Jamás ha sido para sacar de la miseria, jamás ha sido para liberar, siempre ha sido para saquear los recursos naturales. El que Trump hoy se alegre y congratule por el golpe de Estado en Bolivia no hace más que confirmar que a quien sirve el líder Fernando Camacho, implicado por cierto esta fina persona en los Panama Papers, proclive a regresar al Bolivia donde se negaba la existencia y los derechos de los pueblos originarios. Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y tantos países que han sufrido golpes de Estado con la complacencia de la OEA y la participación directa en su mayoría de las veces por Estados Unidos, jamás ha sido para mejoría de los pueblos. En cambio, verdaderos crímenes, injusticias de dictaduras militares, fraudes, etcétera, han contado con la complicidad y su silencio. Una muestra, si sabemos, el país de Haití, que también pertenece a América Latina, que está cerca también de los Estados Unidos, no ha merecido jamás el apoyo de los Estados Unidos y es el país más pobre de América. Ha sufrido también una falta de libertad absoluta y Estados Unidos jamás, ni la OEA, se preocuparon por esta situación. Pero es que desgraciadamente pues Haití no fue favorecido por la naturaleza y no tiene petróleo, y no tiene litio, y no tiene cobre, y no tiene recursos naturales para saquear. La historia no miente, y qué bueno que hoy nos acompañan aquí los estudiantes de la carrera de Derecho. Qué bueno que puedan prepararse para defender también a nuestra patria y no caer en la visión simplista que llaman ahorita muchos con respecto a que Estados Unidos está peleando por la libertad de los pueblos de América Latina. Les decía que la historia no miente. La derecha intolerante, pero más allá de ideologías, es el poder económico transnacional quien decide qué país vive en democracia y quién no, quién cumple sus estándares y quién no. Y ahí está la doble realidad. Angela Merkel, la estadista de Alemania, es considerada estadista y tiene 14 años en el poder. ¿Y quién dice algo? La OEA no ha escuchado nada, Estados Unidos tampoco, la Unión Europea tampoco. Es una gran estadista la señora, pues es güerita, tiene ojitos azules, etcétera, ¿no? Y aparte le sirve al gran capital. En cambio, Evo, que es indígena, que es moreno y contrario al neoliberalismo, es un cacique. Quiero comentarles algunos datos de Bolivia que me parecen muy interesantes y muy importantes. Al revisar los indicadores económicos del país sudamericano, en los últimos 14 años, 12 de los cuales estuvo Evo Morales en el poder, hacían para muchos imposible anticipar esta crisis que derivó en el golpe de Estado al pasado domingo 10 de noviembre. El Fondo Monetario Internacional, que no creo que simpatice para nada con el gobierno de Evo, felicitó al gobierno por su impresionante crecimiento económico y mejora en los indicadores sociales en la última década.
De acuerdo con el Banco Mundial, durante la década de 2004-2014, la economía boliviana creció a una tasa anual promedio de 4.9%, debido principalmente a los altos precios de las materias primas. Durante 2013, el Producto Interno Bruto avanzó un 6.8% y para 2018 se desaceleró a 4.2% como consecuencia de un contexto internacional menos favorable. Para 2019, el mismo Fondo Monetario pronosticó un crecimiento de 3.9%. Quiero recordarles que todos los demás países de América Latina no nos podemos ahorita comparar ese crecimiento. En comparación, Colombia tuvo un crecimiento de 3.4%, Perú 2.6%, Brasil 0.9%, Chile 2.5%, Paraguay 1% y para Argentina pronosticó una caída de menos 3.1%. La pobreza moderada se redujo del 59% en Bolivia al 39% de la población. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, bajó de 0.60 a 0.47 en el mismo periodo. La población en pobreza extrema se redujo en un 17%. La esperanza de vida de los bolivianos aumentó de 68 años en 2010 a 71 años en 2017. Algunas otras notas. Bolivia pasó de ser el país más pobre de América a ser el país con el mayor crecimiento de América. Bolivia incrementó su Producto Interno Bruto en un 400%. Se eliminaron las 8 bases militares de Estados Unidos que tenía en Bolivia, por lo cual Evo sacó de su nación a la DEA y a la CIA. Se nacionalizó el gas y el agua. Esta se estableció como derecho humano ya que la habían privatizado. La recuperación del gas para ponerlo al servicio del pueblo de Bolivia permitió el desarrollo de esta gran nación. Se hicieron 12 fábricas de litio, 3 fábricas de cemento, 2 fábricas automotrices, 28 fábricas de textiles y se crearon 12.694 cooperativas. Se terminó con la discriminación para con el sector mayoritario de la población, que es el indígena, por lo que Bolivia se convirtió en la República Plurinacional de Bolivia, es decir, se reconoce la autodeterminación y cultura de los pueblos indígenas. El salario mínimo aumentó en un 1000%. Bolivia lanzó su primer satélite denominado Tupac Katari. El gobierno de Bolivia ejerció el poder junto con los movimientos sociales, por lo que se gobernó de mano con la gente. Bueno, muchas cosas más que hoy entiendo precisamente que por esto Estados Unidos, las transnacionales, el poder financiero internacional, pues no les gusta. Los pueblos que pueden resolver sus problemas económicos de manera independiente no son bien vistos. Por último, ante las voces que reniegan de la política de asilo de México, he escuchado en la radio en estos últimos días y en las redes que cómo vamos a darle asilo a Evo, que por cierto llegó ayer por la madrugada, y bienvenido Evo Morales a México. Reniegan de esta política que no es de este sexenio, es una política que tiene México, creo que desde la doctrina Estrada, y que esto no ha sido nada más por buenas gentes. Esta política de asilo nos ha permitido fortalecer nuestra independencia. Este muro de dignidad y nacionalismo que hemos construido ha permitido frenar las ambiciones de los Estados Unidos, y aquí los bajacalifornianos y sudcalifornianos lo sabemos. Estados Unidos estaría ya aquí si México no hubiera tenido esa política internacional de apoyo a otros pueblos. México ha sido un país que no ha permitido ser comparsa de Estados Unidos y no hemos permitido su injerencia. Salvo muy tristes capítulos, nuestros presidentes han mostrado la solidaridad con los pueblos. Y estos, por ejemplo, los españoles en los 40, que venían perseguidos por Franco, un dictador de derecha, por Trotsky, perseguido por Stalin, un izquierdista perseguido por un gobierno totalitario, los chilenos reprimidos por Pinochet, los salvadoreños, los nicaragüenses y un sinnúmero de
latinoamericanos y de otras nacionalidades. Todos ellos vinieron a sumar con sus conocimientos y con sus esfuerzos a esta patria humana y generosa, como dice nuestra, ¿cómo se llama? No, el juramento a la bandera, una patria humana y generosa. Ese es México, y qué bueno que seamos así. Yo estoy orgullosa de esto y orgullosa de que Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, haya dado asilo a Evo Morales. Es un acto que nos fortalece como nación independiente. Deseo y hago un llamado ferviente para que nosotros, el pueblo de México, bajo ningún concepto, bajo ninguna situación de diferencias que podamos tener y que las tenemos, podamos permitir una situación parecida a Bolivia. Sé que nuestro ejército es pueblo en armas y que tiene una historia larga de tradición y de patriotismo. Quiero decir que la ciudadanía e incluso la mayor parte de la clase política no somos proclives a defender los intereses extranjeros, pero sí me preocupan las grandes inversiones del capital financiero, de las transnacionales, que socaven esta unidad que debe de existir en México. El capital financiero no tiene patria. Nosotros, esta es